buen día tengan todos ustedes, muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema del método científico, con los últimos 4 pasos que nos faltan. En esta nuestra lección número 16 con nuestro módulo 3. Mi nombre es Montserrat González y bueno, vamos a continuar. La vez pasada estuvimos hablando sobre lo que es la observación, el planteamiento del problema y las hipótesis y cómo identificar ciertos tipos de hipótesis, ¿no? Pero estuvimos hablando de hecho del caso de Paulet, estuvimos hablando de un caso sobre una persona que estuviese en estado de ebriedad en un evento masivo, pero al final del día vamos a recapitular, ¿no? Entonces la observación es prácticamente el problema, o bueno, previo al problema, algo que queremos nosotros investigar. El planteamiento del problema es ¿qué es lo que vamos a investigar de esa observación? Y la hipótesis son los supuestos o el supuesto de la raíz de lo que se va a investigar. Okay, entonces, volvemos a lo mismo. No importa si eres un servidor público, un elemento de seguridad pública, o un científico, o un profesor, no importa, porque el método científico es parte de la vida cotidiana. Solamente que va a haber investigaciones, como también lo dijimos la clase pasada, de estilo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo de cualidades, cuantitativo de cuántos, de cantidades. Y que obviamente hay diferentes estilos de investigación, ¿no? Que hay investigación documentada o que hay investigación del tipo de vamos a practicar al campo, bueno, sí, práctica de campo. Práctica de campo nos referimos a situaciones que estamos viviendo. No precisamente a que vayamos a un bosque o a alguna vegetación, sino que son cosas que nosotros vivimos nuestro día a día. Y obviamente nosotros como elementos de seguridad pública, nosotros vivimos el día a día con robos, vivimos el día a día con homicidios, lamentablemente, y también vivimos el día a día con riesgos, con catástrofes, con marchas, etc. Entonces podemos nosotros ocupar nuestro método científico, a lo mejor no para evitar ciertas situaciones como por ejemplo una catástrofe o una marcha, porque pues tampoco vamos a poder eliminar o evitar ciertas situaciones, pero sí para darles un mejor acompañamiento, una mejor seguridad y que en el caso de que haya algunas personas que estén delinquiendo, pues que se puedan, pues sí, detener y sancionar. Entonces vamos a continuar con nuestro método científico y vamos a abordar la cuestión de las predicciones. Entonces, las predicciones son para probar las hipótesis o la hipótesis porque algo que habíamos mencionado es que hay tipos de hipótesis y que de hecho en una investigación puede haber varias hipótesis y de varios tipos. No nada más cerrarnos a una. Los objetivos sí puede haber solamente uno general, pero en hipótesis sí podemos manejar varios, o sea, no te preocupes. Solamente aquí la situación es que hay que comprobarlas, hay que relacionarlas obviamente con nuestros objetivos y hay que comprobarlas. Ahorita que vayamos al final, en la parte de conclusiones, te voy a mencionar qué pasa en la situación donde no se comprueban las hipótesis y qué hay que hacer, ¿no? Bueno, entonces las predicciones, pues necesitamos observar o realizar un experimento asociado con la predicción. Era lo que también volvamos a la clase pasada. Nada más para recapitular que habían supuestos y habían predicciones de que si yo detenía a la persona que estaba alcoholizada, bueno, en ese evento masivo, y que si de su esposa o que la misma gente pues empezara, ¿no? De que ¿por qué lo vas a sacar? ¿Por qué lo vas a detener? Si no está haciendo nada malo, y empiezan pues las hostilidades por parte de ciertos civiles, y que era así como que no voy a no arriesgarme, pero vamos a ver otro tipo de solución que hay. Entonces empiezas a predecir ciertos escenarios. Ahora, en las predicciones, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Es la anticipación de nuevos conocimientos. Se están aportando conocimientos que pueden ser ciertos o no, deben ser corroborados. En este caso
si vamos a hacer alguna línea de investigación sobre todo si es un homicidio, si estamos conociendo nuevas cosas o nuevos elementos que nos pueden aportar a la investigación. El siguiente punto es contrastar las teorías existentes. Puedes comparar tus predicciones con conocimientos existentes previo para ver qué resulta. Es como una especie de aprendizaje significativo que es a base de la experiencia. Es como, más no es igual. Aquí con los datos que nosotros ya tenemos, sabemos cómo puede ejecutar a lo mejor una situación o incluso, ese es por un lado, pero también con cierta información que ya tenemos podemos verificar si la teoría ya es, o en este caso, hipótesis, se está cumpliendo o no. Entonces, son varios elementos que debemos de considerar. Que si en una parte de este caso de la persona que está alcoholizada, tú tienes la oportunidad de verificar de que siempre hace lo mismo, o sea, de que siempre tiene ese comportamiento, entonces pues tu predicción de se va a poner violento, entonces es mejor buscar una alternativa para poderlo retirar o en este caso detener, pues sí, ya se está comprobando. El siguiente punto es, sirve de guía para comenzar a investigar. Las predicciones de tu método científico son útiles para comenzar con la investigación. Pues sí, en este caso sí sería porque se está poniendo en un plan muy violento, ya participó ahí en una situación, entonces sí sería ahí como que bien 100% seguro de que sí, ya lo tengo que investigar, tengo que estar pues al pendiente de él, pero ojo, cuando tú estés en una situación así, no quiere decir que vas a descuidar a todos tus demás, bueno, a todas tus demás tareas. No quiere decir eso. Entonces, al estar al pendiente es estar checando si también el individuo se va a estar metiendo en otros problemas donde no, no lo están llamando o si está provocando, pero sin descuidar a toda la comunidad, más en ese tipo de eventos, porque obviamente necesitamos ahí de un trabajo colaborativo por parte de todo el personal, de parte de todos los compañeros, porque imagínate que si nada más fueran pocos elementos para cantidad de miles de personas que van, pues no. Entonces, ahí podrías incluso tú también pedir apoyo, pero explicando también tus motivos. Oye, ¿sabes qué? Bueno, con la debida comunicación, con tu radio, tenemos un sujeto que das las características. Presuntamente puede estar haciendo esto porque participó en esto y aquello, entonces se le está dando seguimiento, ¿no? Entonces tienes que ser muy objetivo también con tus compañeros, describir bien la situación, porque a lo mejor tus compañeros dicen, ok, vamos a estar pendientes, sí, pero a lo mejor no lleva a un problema mayor. Entonces solamente es cuestión de estar al pendiente, pero sí es necesario que se comunique. Y bueno, también las predicciones que puedas utilizar sobre tú o tus hipótesis te acercarán a los proyectos y trabajos experimentales que realizarás. Dejando un poco este ejemplo, y si estamos hablando de un homicidio, pues aquí tus predicciones deben de ser bastante lógicas y bastante analíticas. En ocasiones, muchas de estas predicciones o de estos temas son ayudados o son llevados también de la mano por parte de especialistas en materia de salud mental, que es cuando van a investigar, o sea, ya alguien que de verdad está en plena investigación y que hay un sospechoso, sí se llega a este tipo de prácticas o este tipo de acompañamiento. Cuando fue la situación del monstruo de Catepec, te recuerdo un poco el caso. El monstruo de Catepec fue una persona que, pues obviamente era feminicida, junto con su esposa, habían, pues sí, citado a varias personas, bueno, a varias chicas para regalarles ropa de bebé y cosas que ellas necesitaran, y pues las notaban, ¿no? Que fue muy cerca bueno, en una de las colonias, obviamente, de Catepec, muy cerca ya de Texcoco, ya para esos rumbos.
y que no se sentía, o sea, lo entrevistan y que no se sentía arrepentido de lo que hizo. Y no es el único, también pasó con un caso que fue en Iztapalapa, que no se sentía arrepentido. Entonces, pues sí, la policía de investigación, pues verifica ese tipo de perfiles para que, o investiga ese tipo de perfiles junto con psicólogos y psiquiatras, porque de hecho cuando sucedió esa entrevista, pues hablaron con varios psicólogos y varios especialistas de salud mental, y pues sí, concluyeron de que pues sí manejaba un perfil de psicópata. Y cuando se hacen ese tipo de investigaciones, porque vuelvo, o sea, la función del policía en materia de investigación no se limita de ya lo atrapé, ya investigamos el caso, se da por cerrado. No, también podemos ir más allá de por qué la gente se comporta de esta manera y podemos encontrar delincuentes potencialmente peligrosos con ciertas acciones o sospechosos y que a lo mejor son delincuentes que vienen buscando en otros países o en otras zonas y que pues por sus comportamientos que ya previamente hay una documentación podemos empezar a no arrestarlos porque no necesitamos pruebas como lo vimos en las clases pasadas, pero sí por ejemplo poder estar al pendiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos estas predicciones nos dan un perfil, nos dan cierta información que al concluir nuestra investigación pueden ser ciertas o no, pero que se quedan como una especie de archivo, o bueno, sí es un archivo en cierta base de datos para que nosotros si llegamos a tener el mismo problema, podemos ver qué se puede hacer. En el caso del monstruo de Catepec, sirvió mucho algunos datos para atrapar y para verificar qué es lo que pasaba también con el modus operandi de uno igual de un feminicida que había en la zona de Cuautitlán y que era el que también que vendía carnitas y no sé qué tanto y que era muy querido en la comunidad y que sirvió de apoyo para poder pues sí descifrar que también padecía ciertas desórdenes mentales. Entonces, todo eso, las predicciones y que se comprueban hipótesis, nos ayudan. Ahora, ¿qué relación va a tener esto con, por ejemplo, investigar un nuevo caso? Porque en el ejemplo, ¿no? Del monstruo de Catepec me da pauta a que cuando yo veo, o bueno, cuando se empieza a dar esta investigación del feminicida de Cuautitlán y de toda la zona norte del Estado de México, que, mira, está teniendo el mismo perfil, o sea, predices a partir de una información previa. Entonces, esto es donde nosotros tenemos que empezar a ser analíticos, empezar a ser lógicos y poder sacar nuestras propias hipótesis para poder predecir y establecer, obviamente, la solución de algún problema o para empezar a hacer la relación de alguna, pues sí, de alguna situación con otra. Porque también se ha dado el caso de que un crimen tiene que ver con otro más grande o con otro de menor magnitud. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. El siguiente paso es la experimentación. Bueno, ya una vez que tenemos definida la hipótesis o las hipótesis, las predicciones y toda mi base teórica, ¿cuál va a ser? Si estoy hablando de investigación documental, pues va a ser todas mis fuentes de información, etcétera. Si estoy hablando de una situación de práctica de campo, que también voy a llevar una parte documental, archivos, entrevistas, notas, lo que sea, pero aparte pues hechos, evidencias, ¿no? Entonces, ya cuando tengo toda esa base teórica, las predicciones y la hipótesis, desde la cual obviamente la base teórica se intentará corroborar, comienza la experimentación. Para ello, manipular las variables que intervienen en la investigación. Manipular no es de que, ay, le voy a decir ciertas cosas para que no. Manipular es empezar a estudiarlas. Si tenemos una situación vuelvo con el ejemplo del monstruo de Catepec, que las constantes o que eran, pues eran
que eran mujeres y pues estaban buscando pues alguna ayuda. Eso es una constante. Pero una variable podría ser las zonas, que a lo mejor una, como fue en la colonia de Jardines de Morelos, que una podría haber sido, no sé, de la sección de elementos, que esa colonia se divide por secciones. Que otra víctima haya sido, por ejemplo, de San Cristóbal, centro. Que otra víctima hubiese sido de alguna colonia del Distrito Federal, ¿no? Entonces, esas son variables. ¿Por qué? Porque no están exactamente de una zona. Entonces empezamos a estudiar por qué o qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en especial, por ejemplo, la de sección elementos, con la de San Cristóbal, con la de la Ciudad de México? O sea, ¿por qué varían en ese aspecto? Entonces empezamos ahí a manipular lo que varía, lo que no es igual. Si estamos hablando de una investigación a nivel científico, son variables que intervienen en algún experimento. Por decir un ejemplo, solo un ejemplo. Si estamos investigando por qué hierve el agua, hay que investigar qué variables, presión, temperatura, condiciones atmosféricas, que vendría siendo un poco más de la presión, pero con otros elementos, o condiciones de la zona, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que bueno, lo que quiero explicarte, lo que quiero expresarte. ¿Qué condiciones hay o que varían para investigación? Ahora, de esta manera se buscará comprobar si la relación establecida en la hipótesis es correcta o no. Entonces, debido a mis variables, mira, sí tienen que ver, sí intervienen, pero vamos a checar por qué no. Entonces, vamos a empezar a estudiar el por qué. Para ello, debe ser sometida a un exhaustivo proceso de comprobación. A veces no es tan exhaustivo, pero la mayor parte de las veces no es que sea exhaustivo, de que sea muy cansado, sino de que vas a hacer tanta experimentación comprobable o vas a adquirir bastante conocimiento, bastantes pruebas, que se vuelve un poquito, digamos, complicado entender bastante la información. Entonces, en caso de que no sea corroborable, pues se va a volver a reformular la hipótesis. Pero si sí da pauta a que sí se está comprobando, pues entonces vamos a seguir con la parte de resultados, del análisis de resultados. Entonces, aquí, como yo te decía la clase pasada, las ciencias sociales son un campo de conocimiento donde las variables son bastante difíciles de controlar. ¿Por qué? Por la cuestión de cultura, cuestión de sexo, edad, todo interviene, todo. Ajá, entonces muchas veces se omite la experimentación y se busca la verificación teórica. Muchas veces, más no siempre. En nuestro caso, no debemos de dejar un caso solamente teórico. Yo sé que nuestras investigaciones como elementos de seguridad pública son más del estilo social que de otro tipo de elementos, ¿no? Pero nosotros tenemos que resolver, tenemos que ayudar y sobre todo si estamos hablando de homicidios, si estamos hablando de casos que no se han resuelto, obviamente tenemos que comprobar todas nuestras hipótesis y darle una solución. Y bueno, en este sentido, si nada más es verificación teórica, pues vamos a recrear condiciones de un fenómeno en el ámbito del laboratorio. Ok, un fenómeno lo vamos a conocer como una situación y un laboratorio como una especie de simulación o un escenario. Por eso dice que se busca emular las condiciones naturales. Tal vez esto lo podríamos checar, esta parte de verificación teórica, cuando estemos nosotros suponiendo en materia de estudio, o sea, que podamos llevar una simulación a nivel aprendizaje. A nivel aprendizaje. Eso sí se puede hacer, sobre todo cuando estamos apenas estudiando o ese tipo de cosas. Como por ejemplo las personas que están trabajando en el metro, los conductores tienen un sistema de emulación
¿Para qué? Para verificar precisamente cómo van a manejar el tren y en los casos de emergencia. Ellos se basan mucho en eso porque pues al final de cuentas el metro es un transporte bastante necesario, pero que también lleva sus riesgos, ¿no? Entonces, igual ahí se verifica y en el caso de una emergencia, ¿qué es lo que tiene que hacer o cómo se vincula con nosotros? Y en nosotros, pues en las academias de policía, llevamos, bueno, se lleva esta parte de a veces emular, porque pues es como una base de nuestro entrenamiento. Tenemos que nosotros acercarnos más a la situación. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Ajá, como no tenemos todavía la práctica y todavía necesitamos aprender para poder salir a las calles de la ciudad, de esta urbe tan grande que es México, y poder establecer pues esa solución, pero si somos primerizos, pues nos va a costar trabajo, pero imagínate si somos primerizos y no tuvimos una emulación correcta o ni siquiera una emulación, pues obviamente muy probable, más no estoy diciendo que se va a hacer, pero que tengamos bastantes errores. Y aún así emulando, y aún así con la experiencia vamos a tener errores, pero van a ser menos, ¿no? Pero imagínate, sin un entrenamiento previo, pues esto se va a volver bastante caótico y podemos meternos en algún problema. Entonces, la experimentación no se basa solamente ya estoy en la calle, ya estoy haciendo todo mi servicio. No, nada más se basa en eso. También se basa en poner en práctica algún entrenamiento previo, pero sin una situación real. Solo son supuestos. Como aquí que estamos hablando mucho a veces vamos a poner un ejemplo, ¿para qué? Para que tú puedas pensar, ¿ok? Y eso también interviene mucho en la toma de decisiones. Ahora, sigamos con el próximo paso siguiente, que es el análisis de datos. Entonces, los datos que obtienes de los experimentos, vamos a igual, recuerda que cuando hablemos de experimentos, porque no nada más lo vas a ver aquí, si tú te empapas más de información en artículos científicos sobre lo que es el método científico, te van a poner las situaciones o problemas como experimentos, pero a eso se refiere ese lenguaje. Entonces, situaciones, escenarios, tienen su nombre aquí en el método científico. Las situaciones o problemas son experimentos y los escenarios son emuladores, ¿vale? Bueno, los datos que se obtienen en los experimentos de los pasos de un método científico son analizados en base a las predicciones e hipótesis que has realizado. Entonces, si yo estoy diciendo, bueno, el monstruo de Catepec, si no se hubiese atrapado, muy seguramente hubiese seguido asesinando jovencitas, o bueno, mujeres. Muy seguramente. Y bueno, ¿qué más? En base al resultado se puede aceptar o rechazar las hipótesis, iniciar con nuevos procedimientos o reformular tu investigación. Bueno, aquí vamos a un punto. Nosotros a veces damos por hecho de que, mi hipótesis sí va a resultar, y pues no. Vamos a poner un ejemplo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Si nosotros vamos a preparar un pastel, o sea, nosotros leemos la recetita y tenemos ya la información, tenemos los elementos y todo, y por alguna extraña razón, aunque mis condiciones de mi estufa estuvieran correctas, se me quema el pastel. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Tengo que investigar qué fue lo que falló en ese momento. Si estoy hablando de un caso ya de seguridad pública, y vamos a suponerlo, ¿no? De que estamos haciendo un simulacro para algún sismo. Y tenemos que salir de la planta que nos dicen, tienen que salir, o bueno, de un primer piso tienen que salir en 15 segundos. Tú planeas, tú todo, porque pues es dentro de una base de policías. Y algo pasa que no salen en 15 segundos y salen en 25.
que es un muy buen tiempo, pero ¿qué pasó? Si yo lo planifiqué, lo estuve haciendo todo bien, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces empiezas a reformular la hipótesis. Seguramente alguno de mis compañeros no escuchó la alarma o no sabía del, del, del simulacro y por eso se tardó un poquito más, ¿no? O porque hubo una obstrucción. Entonces empiezas a observar de nueva cuenta qué fue lo que vamos como pasitos hacia atrás, ¿no? Ok, a lo mejor la hipótesis dices, no, pues en este caso de no sabía, porque no sabía, entonces me voy para atrás. Entonces mi objetivo ya cambia, entonces debo de decir que en mi objetivo o establecer en parte mis objetivos y mis justificaciones de que todos mis compañeros deben de estar bien alerta y bien informados de lo que va a pasar. Y vamos a reformular la investigación. Cuando fue también la situación del caso del asesino de Cumbres, que fue en Monterrey, eh, todo el mundo decía que era, o todo el mundo especulaba, bueno, que era una cortina de humo, o sea, especulaban muchas cosas, que era parte de un circo, que sí había pasado, que era un asesino potencialmente peligroso, otros decían que era la chica, la novia, Erika, que la que había sido la autora del crimen, o incluso hubo versiones que decían que parecía una novela romántica, de esas como, pues sí, que había antes, ¿no? Que explicaban que por amor se hacían ciertas cosas ilícitas. Hubo quienes dieron muchas hipótesis, muchos supuestos, y que pues la policía, o sea, no actuaba, hacía todo menos actuar. Pero no es cierto, porque al final de cuentas encontraron al culpable que no, que, bueno, obviamente con la situación cultural a veces de México que decían, no, es que cómo va a ser él si ella es la que no muestra ningún remordimiento. Pero pasó, o sea, se encontraron las pruebas y Diego pues fue encarcelado, ¿no? Pero de todas esas personas que dijeron que era la chica, la autora del crimen, se tuvieron que reformular debido a las pruebas que se presentaron si realmente había sido ella la culpable del asesinato de sus propios hermanos o si en este caso había sido Diego Santoy. Entonces se vuelven a reformular, empiezan a ver que debido a las pruebas, pues sí, efectivamente apuntaban más a la situación de Diego, bueno, a la culpabilidad y responsabilidad de Diego, y pues tuvieron que reformular sus hipótesis y sus objetivos. Entonces, a partir de ahí, igual, ¿no? Son situaciones que dirás, no tiene nada que ver el método científico, pero sí. ¿Por qué? Porque el análisis de datos, al menos en el caso Santoy, pues sí eran bastante, a veces se contradecían ellos mismos, por eso se hacían los careos, y se hizo una investigación bastante, que fue, en su tiempo fue muy icónica, pero obviamente también habría que considerar los elementos que había. No había mucha tecnología como hoy en día se hace, porque también dentro de nuestras investigaciones se considera ya bastante la cuestión de la tecnología. Ya nos ayudan bastante los drones y ciertas pruebas de criminalística para poder encontrar pues las soluciones a bueno, las soluciones a los problemas, pero si realmente las hipótesis están bien establecidas. Si no está bien establecida una hipótesis, entonces nos regresamos, pero ¿y si estamos nada más, y es que no es, y es que esto? No, por eso con el análisis de datos debe de quedar casi a la primera nuestra investigación, obvio. Son investigaciones que cuestan trabajo verificar, pero por eso debemos de ser bastante analíticos a la hora desde formular el objetivo, seguir con la hipótesis y con las predicciones. Si la hipótesis no está bien formulada desde un inicio,
vamos a tener problemas en la cuestión de la experimentación y sobre todo en la cuestión del análisis de datos. Entonces, hay que tener ahí bien, bueno, mucho, mucho, mucho cuidado porque si no perdemos tiempo. Y un elemento de seguridad pública, pues si estamos hablando de un homicidio, si de un robo o ese tipo de cosas, no podemos perder tanto tiempo. No podemos perder tanto tiempo en estar, ay, es que me equivoqué, ay, es que mi hipótesis no salió. O sea, yo entiendo que vamos a tener errores, pero procura no, porque precisamente las emulaciones sirven para que, la esencia de una emulación sirve para que tú te acerques lo más posible a una situación real y que en una situación real no tengas tantos errores. Para eso sirve una emulación. Entonces, si te están dando esta práctica de emulación o si te están, incluso no necesitas un software precisamente para emular algo. A veces son los estudios de caso como los vemos aquí, para que tú a base de la experiencia, aunque no sea tuya, pero sí de otros, puedes verificar esta parte. Entonces, si no queda tu análisis de datos, hay que regresar. O sea, si no queda a la par con la hipótesis y obviamente con el objetivo, si no se está cumpliendo, hay que reformularse la investigación. Y de hecho, cuando alguien hace un examen de grado por nada más un poco de información, para que veas que no nada más sería en cuestión de seguridad pública. Pequeño dato, cuando se hace una investigación de una tesis y no queda la parte de análisis de resultados o bueno, de datos junto con la hipótesis y los objetivos, tiene que reformular hasta incluso el nombre de la investigación, del tema. Entonces, ten mucho cuidado con esto. La parte del análisis de datos es la que te va a decir si estuve bien o no estuve bien. Pero bueno, entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y bueno, ¿cómo podemos hacer el análisis de datos? Primero, vamos a definir las preguntas que deben de ser medibles, claras y concisas. El por qué, el cómo, el cuánto, todo implica. O sea, son preguntas de investigación que tú vas a ver a lo largo de este método. ¿Por qué el caso de Cumbres? O sea, ¿por qué asesinó a los hermanitos de Erika? ¿Por qué Erika tiene una herida en la garganta? ¿Por qué estaban solos los niños? Porque también hubo mucho esa cuestión de por qué los papás no estaban. ¿Por qué lo están televisando tanto? O sea, todo eso implica, todo. En una investigación de policía, todo implica. Ahora, paso número 2, decide qué medir y cómo medirlo. Aquí podemos hacer uso de las entrevistas y uso de encuestas, uso de información extra, noticias, todo. Por eso es qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Si vamos a hacer encuestas, pues obviamente se aplica una estadística general o ya más profunda. Ah, porque también se ha dado casos en zonas de por qué por qué la gente está contrayendo cierta enfermedad, como lo fue en su momento cuando fue la pandemia de COVID, también a la par casi se estaba dando lo que fue el hongo negro y que había ya casos registrados en México. Entonces así de, ¿por qué si está una pandemia está viniendo otra del hongo negro? ¿Qué está pasando? Y por qué también ahí como autoridades tenemos que revisar en cuestión de aduanas y todo. Entonces, más en una pandemia, porque los policías fueron bastante elementos que si no hubiese sido por ellos también, porque muchos decimos, ay, que los médicos, pero también si los policías no hubiesen verificado todas las normas de seguridad, o sea, estas olas hubiesen sido más fuertes. Entonces también eso, ¿por qué está entrando una nueva pandemia si nosotros estamos revisando hasta el último detalle? Estamos pidiendo este análisis o algo, que obviamente no van a ser los mismos que el de, o bueno, no eran los mismos que el del hongo negro, pero, o sea, pues
se verificaba el cuerpo casi, ¿no? Bueno, al menos las normas de seguridad estaban bastante estrictas en ese tiempo. Bueno, paso número 3, recolecta los datos y manténlos bien organizados. Ah, sí, eso es algo que cometemos, cuando empezamos a hacer una investigación cometemos bastantes errores, pero uno de los más significativos es tener demasiada información y no saberla organizar. Vamos a suponer, si era el caso de Cumbres, que todos decían que es Erika, y las pruebas daban a Diego, entonces tenías bastante información que no correspondía. Y era también, ¿qué tipo de información vas a reunir? Porque si son información de, pues es que la vecinita me dijo, pues es que son, pues sí, rumores que maneja la zona o los vecinos, puedes considerarlos para hacer una investigación o hacer una entrada de investigación. Ah, están diciendo mucho esto, ok, vamos a investigarlo, pero no lo puedes tomar como de referencia fija, solo como para iniciar de manera empírica tu investigación. Y obviamente, como va a ser mucha información que si era, por ejemplo, en una colonia, pues vas a tener que la información del tendero, que del vecinito, que la vecinita, que la señora que nunca falta, que dice lo que ella piensa, o el señor, ¿no? O sea, es toda una información que tú no sabes al momento si es creíble o no, si es verdad o no. Entonces, sí, ya cuando tienes bastante información, tienes que acomodarlas. Y bueno, por lo general, una de las maneras, si estamos hablando a nivel de investigación, eh, la mejor manera de organizar tu información siempre va a ser por gráficos, ya, o por tablas. Sí, en las declaraciones se hace un poco difícil mantener ese estilo organizado por esos elementos, pero al menos, por ejemplo, datos, si son datos numéricos, mejor en tablas o en gráficos como gráficas de pastel o ese tipo de cosas. Pero si ya son opiniones personales, te conviene categorizar eh, las opiniones personales, porque las opiniones personales son muchas. ¿A qué me refiero como opiniones personales? A veces son entrevistas o ese tipo de cosas, y que cada pregunta te dicen va con el mismo, va con un objetivo, pero varía a veces la respuesta, ¿no? Entonces podrías tú decir, ok, en una pregunta o algo, igual en la encuesta se categoriza, porque son tantos elementos para obtener información de algún delito, que conviene mejor juntarlos en uno solo para mayor entendimiento tuyo. Entonces, si en una zona, en una colonia, entrevistaste a 100 personas para ver pues sí, la declaración de cada uno, qué es lo que saben, y de esas 100, 80 te están diciendo lo mismo, pues no vas a estar cuantificando cada uno de esos 80. Entonces mejor lo categorizo en una sola y ya me da la pauta de que, el 80% de las personas concuerda con esta versión. Bueno, realiza un análisis profundo de la información, que ya es más eso, de hacer el análisis de resultados. El 80% de las personas me están dando esta declaración, lo cual concuerda con las evidencias que se están presentando, ¿no? Entonces, al concordar, al ser muy similares, empiezas ya a interpretar tus resultados, que sería la conclusión de los resultados, más no es la conclusión de toda la investigación. Se da la interpretación, ok, dentro de la zona de Cumbres se realizó, bueno, se tuvo presente el homicidio de 2 infantes, se tienen a 2 detenidos, 2 sospechosos, la hermana mayor junto con su pareja. Bueno, que no fue así, que a él lo encontraron en otro estado, huyendo. Pero es como tú puedes interpretar los resultados, ¿no? O sea, del 80% de un tanto que se entrevistó a la zona, pues consideran que era una familia
muy tranquila, que la chica Erika era era muy normal para su edad, o sea, hacía actividades que todo adolescente hace. Entonces tú empiezas a interpretar esos datos para que, para comprobar si tu hipótesis fue o no correcta, para ver si estás cumpliendo tus objetivos y así, una vez que ya dices que sí y que ya no, o sea, que sí se pudieron comprobar, que ya no tuviste ningún problema, llegamos al último paso que son las conclusiones, ¿no? Entonces, ya que obtienes toda la interpretación de datos, bueno, de resultados que son analizados, concluyes los resultados, eh, pues ya viene la parte de las conclusiones y aquí pues se establece una teoría o se da una solución, eso depende de la naturaleza de tu hipótesis o una ley o un paradigma, vaya, muchas cosas. Y esto genera un incremento en la información sobre pues la investigación que estamos realizando. Y si ya podemos concluir, en el caso del homicidio ya encontramos al culpable, ya, o del robo, ya tenemos las pruebas suficientes, ya pudimos justificar y analizar bien las pruebas, las evidencias. Entonces, si ya vamos con el juez, ya comprobamos esto, ya podemos hacer el procedimiento de autoformar prisión. O sea, en el caso de que se requiera, en el caso de que encontremos culpables, por ejemplo, de delitos o de faltas administrativas que no son tan graves como un homicidio, ok, pues ya se aplica la sanción. Y damos por concluido esa investigación. Específicamente el caso de Cumbres, que viene la parte de que los abogados empiezan a apelar y todo eso. Ah, ok, entonces ahí sería otra línea de investigación. Ahí sería por qué el abogado quiere sacar a su cliente. Obviamente, ya sabemos, ¿no? Porque él dice que es inocente, pero a ver, tú como abogado, tú como parte defensora, ¿qué me muestras para poder, o qué evidencias tenemos para poder, pues sí, quitarle esa sentencia? Pero ya ahí es otra línea de investigación, entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, una cosa es lo que yo investigo y ya doy concluida ahí, pero puede a partir de una conclusión iniciarse otra línea de investigación. ¿Por qué? Porque de este fenómeno que yo ya concluí, observa a alguien algo y volvemos a empezar con el método científico. Entonces, me vas a decir, bueno, ya a todo esto, ¿de dónde yo puedo obtener o dónde yo verifico, dónde lo pongo en práctica? Por eso te dije, los ejemplos son muy sencillos, que los estuvimos abordando de hecho, pero al investigar un homicidio, hay bastantes, bueno, a veces no hay tantas, pero sí hay evidencias que si somos muy observadores, las hay, existen. O cuando tenemos también un robo, desde las huellitas, o sea, todo implica, sobre todo las personas que van para el área de criminalística o que trabajan cerca de esa área o con los peritos, todo observan. Por eso son necesarias las técnicas o las herramientas, software, todo, para que se facilite más su trabajo. Obviamente los peritos y los criminalísticas eh, tienen una preparación diferente, porque ellos hasta ven pruebas de ADN, bueno, cómo hacer pruebas de genética, de biobalística, todo eso, eh, para poder pues llegar a la raíz, ¿no? Porque imagínate si es, también, ¿no? Un ejemplo es, si es un violador en serie, pues a veces, incluso por el rastro de semen, pues o sea, lo analizan, por eso los médicos legistas pues tienen esa práctica. Si ellos encuentran algo, rastros de semen, pues se lo dan al área correspondiente. Y si ya ven que pues es frecuente y que en el área, porque no van a tener la muestra de semen, obviamente, pero si hay algo que dentro de los archivos que pueden tener igual, ¿no? Registros genéticos, pues dan con sería un poco difícil, pero sí puede ser posible. Pero a lo mejor por el modus operandi es como encuentran al presunto
culpable, ¿no? De hecho, es más fácil encontrarlo por el modus operandi que por una prueba de genes. Porque imagínate, ¿no? Si puede ser una moneda, pues por cuánto no pasa esa moneda. Si es este tipo de que son violaciones, pues va a estar un poco más complicado porque no hay un banco que tengamos aquí en México de ese tipo de muestra para estarlo investigando. Entonces se ve, se nota, se ven en las cámaras del C5, o sea, es toda una organización, no nada más es porque, yo policía, yo, voy a hacer esta investigación. No, o sea, es todo un conjunto con todo el departamento, incluso hasta C5, porque si es, por ejemplo, esto de las violaciones, pues empezamos a recabar la información con las víctimas, o sea, ya observamos, el problema es de que hay un violador en serie, no ha sido atrapado, empezamos a ver las variables y las constantes también, son chicas, ya de una tenemos la prueba, entonces, ¿qué es lo que pasó? El modus operandi, empezamos a recabar esta información, hacemos nuestra experimentación, vamos a hacer patrullaje, vamos a investigar, vamos a todas esas herramientas, esos protocolos, vemos los análisis de resultados, sí tenemos a lo mejor 3 posibles presuntos, 3 posibles culpables, los detenemos si obviamente si los agarramos en fragancia, pues más a nuestro favor, pero podemos también emitir la orden de detención. Bueno, el juez la podemos solicitar, el juez nos la brinda, y vamos a por él. Y vemos, ¿no? O sea, si concuerdan los estudios con ya las pruebas de semen que tienen, pues sí, ya encontramos al culpable. Ajá. Y también, obviamente, autores intelectuales de crímenes, porque hay muchas veces que mandan a personas a cometer el crimen por amenaza o porque les están pagando, y también, ¿no? O sea, no, tú no eres de pensar porque veo que ciertas actitudes, entonces también implica bastante la psicología. Entonces, no dejes de lado que por ser nada más un elemento vamos a estar disparando y vamos a estar deteniendo, no, también implica una parte lógica y una parte psicológica en investigar y el dar solución a alguna problemática. Entonces, como conclusión, el método científico es el que permite observar, pensar y resolver problemas de manera objetiva y sistemática. Por eso es bastante importante la aplicación, que a veces no se la damos porque precisamente no conocemos a bien los pasos, ¿no? Entonces, el sentido común no puede ser juez autorizado de la ciencia, o en este caso de nosotros, ya que la ciencia debe tener los medios para someter a pruebas los hechos. Y nosotros, a pesar de que estamos conviviendo con la gente y todo, sí tenemos una base científica sobre la investigación y sobre cómo ayudar a la gente. Sí hay una base, todo implica ciencia, ya sea ciencia exacta o ciencia social, todo es ciencia, todo es lógica y todo lo podemos comprobar si y solo si tenemos la observación, la dedicación. Sí hay veces que se dan casos cerrados, pero pues ya son otras situaciones, pues, o porque pues ya hay veces en que pues ya las situaciones ya no nos permiten las condiciones, pero podríamos ahí replantear incluso porque ya no lo puedo darle seguimiento. Entonces, lamentablemente hay veces que también la tecnología nos frena un poco, las condiciones o variables que se nos salen de las manos, por ejemplo, condiciones atmosféricas, desastres, pues sí, pero podemos al menos dar alguna, investigar alguna raíz para que pues se pueda guardar, se pueda almacenar, se pueda tener como dato, y que si vuelve a pasar dicha situación, pues ya sepamos al menos una base y podemos continuar, que se pueda hacer al menos desfasada, que es lo que no se puede, bueno, no es que no se pueda, sino lo que debemos de tratar de evitar, y que a la primera pues podamos dar ya fe de que sí es nuestra hipótesis, tratar de decir lo más cierto posible y darle solución a la situación.
Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Nuestra próxima clase va a ser estudio de casos. Vamos a aplicar todo lo que sabemos tanto del módulo 3 como del módulo 2. Y espero te haya gustado toda esta parte. Cuídate y nos vemos la próxima clase. Bye.